Si nosotros tuviéramos que escoger una experiencia común a toda persona, no importa la época en que viva, no importa a la edad que llegue, de hecho no importa la edad que tenga, no importa su condición social, no importa el país donde viva, si tuviéramos que escoger una experiencia común a todo ser humano, yo estoy seguro que el sufrimiento es una de ellas. El sufrimiento. Las motivaciones, las razones, las causas del sufrimiento varían de persona en persona, pero yo estoy seguro de que el sufrimiento es una de ellas. Y para mí, como Jesús es Dios hecho hombre, sin duda esa es una de las causas por las cuales Él se identifica tanto con el sufrimiento. De hecho, en Isaías capítulo 53, versículo 3, Jesús es presentado con estas palabras. Oigan cómo lo describen. Varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, experto en sufrimiento. Y él vendría a identificarse con el hombre. O sea, experimentado significa que él pasaría por muchos sufrimientos. Y la intención es poder tratar con todos los sufrimientos de su pueblo, modelarlo, acompañarlos. El comentarista John Gill habla sobre esto y él dice, los sufrimientos del Señor Jesús fueron sus compañeros continuos. Su vida familiar, con quien él siempre andaba, su vida fue una continua serie de sufrimientos, desde que nació en un pesebre hasta que murió en una cruz. Sigue diciendo este siervo de Dios. En su infancia su vida fue buscada por Herodes y fue obligado a salir, a que sus padres se lo llevaran y huyeran a Egipto. Él comió su pan en tristeza, dice la Biblia. Él con el sudor de su frente padeció, pero también se encontró con mucho sufrimiento por la dureza del corazón de los hombres y la contradicción de pecadores contra él, la oposición, y mucho más de sus propios discípulos también que le decepcionaron, los propios discípulos. Sabemos que en un momento su familia no creía en él. Él fue sumamente sometido a tristeza en el jardín cuando su sudor se convirtió en sangre y fue que fueron rotos sus vasos capilares. Hermanos, no nos debería de llamar a preguntar ¿por qué sufrió tanto Jesús? Porque si usted me pregunta a mí qué tipo de vida yo escogería, yo seguido le digo, sí, con menos sufrimiento. Con menos sufrimientos. Porque la vida del creyente es una vida de sufrimientos. A veces, porque para vivir conforme a Cristo tenemos que sufrir en este mundo. Para vivir conforme a Cristo tenemos que sufrir vergüenzas, maltratos. El día pasado mi esposa y yo salimos de la casa y una persona que vive cerca de nosotros se nos acercó y comenzó a gritarnos barbaridades. Entre otras cosas, acusándome de ladrón, porque me estoy robando su internet. Pero yo no sé el password ni mucho menos, pero una barbaridad, hermanos. ¿Y cuál pudiera ser la respuesta natural cuando alguien le grita a uno? Bueno, gritar, eso es lo que los perros hacen. ¿Usted lo ha visto? Ladra, ladra. Pero, ¿a qué nos llama Cristo? Bueno, al dominio propio, a bendecir a los que nos maldicen, a amar a nuestros enemigos, y eso es sencillamente imposible en la carne sin la ayuda de Dios. Imposible. Es como dice la Escritura, si te golpean en una mejilla, ¿qué dice Cristo que deben hacer sus hijos? Poner la otra. Pero ¿cuál es la tendencia natural? Me dio, le doy más duro a fin de que no me vuelva a dar otra vez. O sea, en este mundo vamos a sufrir en obediencia a Cristo, pero vamos a sufrir como consecuencia del pecado en nuestra carne y del maltrato de otros hombres. ¿Y saben qué? No siempre la gente entiende nuestro sufrimiento, lamentablemente.
Pero el Señor Jesucristo sí. Él sufrió y Él entiende. Y yo quisiera llevarles a Lucas capítulo 7, en la continuación de la exposición de este libro, y Jesús y el sufrimiento. Y en este capítulo 7 de Lucas, en particular, Jesús tiene 4 encuentros con personas en diversos sufrimientos. Y yo quisiera referirlo con ustedes. 4 encuentros con personas en sufrimiento. Y cómo Jesús responde a los mismos. Y quiero destacar que la manera en que estas personas ciertamente se acercan a Jesús revela mucho coraje, mucha determinación. Y es admirable. Porque es natural, hermanos, mire, que cuando a alguien le duele algo, mire, cubra su herida, se proteja. Eso es lo natural. Y a veces, por el pecado, cuando nosotros somos heridos, lo que hacemos en el sufrimiento es escondernos. Pero estas personas, como ustedes van a ver, fueron expuestos en su sufrimiento y así debe de ser. Así debe de ser. Usted ha notado cuando usted se hace una herida en un dedo, por ejemplo, y usted se pone allí un vendaje, lo que pasa con esa herida al pasar 2 o 3 días y usted sigue con el vendaje puesto, ¿qué le pasa con la herida y alrededor de la herida? Recuerde usted. ¿Cómo se pone? ¿Ah? ¿Usted cree que se cose el dedo? De caliente, ¿verdad? ¿Y cómo está la herida? ¿Cerrada o abierta? ¿Y usted ha visto cómo se pone blanco alrededor? Eso pasa con las heridas del alma cuando uno las encubre. Pero si usted se quita el vendaje y lo expone a la luz, eso va a comenzar a sanarse. Se ve feo, pero se le va a sanar. Eso mismo pasa con nuestras heridas espirituales, con el sufrimiento y el dolor. Cuando usted, óigame bien, lo expone al único que lo puede remediar, que es Jesucristo, entonces se va a sanar. Pero mientras lo tenga ahí cubierto, eso se va a ir descomponiendo, le va a doler más, va a dilatar más. Y el problema es que a veces uno cree que Jesús me puede rechazar o qué va a decir la gente. Hermanos, mire, si hay algo que nos une a todos aquí es el sufrimiento. A todo el que está aquí. Veamos estos 4 episodios de Jesús ante personas que sufren. Cómo Él recibió a estos hombres o a estas personas que o se encontraron con Él providencialmente o que fueron directamente a Él. El primero es un centurión, es un soldado romano que es líder de 100 soldados. Y como líder de 100 soldados era una persona que según las demandas del gobierno romano era una persona honrada, un profesional, una persona que en este caso incluso revela un corazón sumamente humilde. Este hombre, miren ustedes conmigo, el Lucas capítulo 7, versículo 1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Lo primero que se dice aquí es que el centurión tenía un siervo y ese siervo estaba enfermo, a punto de morir, y él lo quería mucho. Es interesante que en ese tiempo el valor de la vida humana no es como nada parecido a lo de hoy. O sea, un siervo y nada era lo mismo. Pero él quería mucho, esto revela mucho el corazón de este centurión soldado, y él quiso procurarle salud a ese siervo que estaba enfermo, a punto de morir, gravemente enfermo. Sin embargo, la manera en que este hombre lo hace debe llamarnos la atención y no puedo invertir mucho tiempo ante esto. Él envió, dice el versículo 3, unos ancianos de los judíos. Él no fue. Y cuando Jesús oye la noticia, Jesús va a la casa de él, pero él le manda otros siervos. Y miren lo que dice este hombre, versículo 6. Y fue Jesús con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Era un hombre humilde, dice Jesús, aquí esta casa, este es un sitio muy bajo para que tú vengas. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y Jesús admiró la fe. Dice el versículo 9 en su segunda parte, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo.
Esta es la historia sencilla. Este hombre tenía un siervo gravemente enfermo, a punto de morir, se dirigió a Cristo y el Señor a distancia lo sanó. Yo creo que este es un buen modelo de la intercesión por los que sufren. No fue el siervo que mandó a llamar al Señor Jesús. Fue el jefe del siervo que mandó a buscar a Jesús. Y hermanos, yo les voy a decir, hay personas que están enfermas y ya sea que ignoran de Cristo o que no quieren buscar a Cristo o que no pueden buscar porque están tan enfermos y turbados. Es nuestro deber orar por tales personas y llevarlos a Cristo en oración. Ese es nuestro deber, clamar al Señor para que Él tenga misericordia de ellos, llevarlos, levantarlos en oración para que el Señor así los sane. Es nuestro deber. Ese es el cuadro que vemos aquí. Jesús sanó al enfermo, fue sensible a su condición y admiró la fe de aquel hombre. En segundo lugar, vemos a Jesús resucitando al hijo de una viuda. Esta es la única vez que aparentemente se menciona a Naín, esa ciudad de donde era la viuda. Resulta que esta mujer iba saliendo de la ciudad porque los cementerios estaban fuera de la ciudad y Jesús venía con otra multitud. Y dice el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Ahora mire, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Mire, no se dice el nombre de la viuda, no se dice el nombre del muchacho, pero aquí hay algunos datos que nos dejan ver algunas cosas. En primer lugar, si el hijo de ella, viuda, era menos de un mes, la costumbre era que fuera una mujer y 2 hombres a sepultarlo. Pero si era más de un mes, podían ir ya 2 mujeres, 2 hombres. Ahora dice aquí que había una multitud, lo que implica que había mucha gente que la conocía a ella, que conocía al joven y que probablemente él era la fuente de sostén de ella. No había welfare, como le llaman aquí, ayudas del gobierno ni otras instituciones caritativas. Se le murió el marido, se le murió el hijo que la cuidaba. Esta era una situación sumamente difícil y de intenso sufrimiento. No se dice que la viuda le pidió a Jesús ayuda. Ustedes recuerdan cuando murió Lázaro, estaba enfermo, las hermanas lo mandaron a buscar a Jesús. Y ahora vimos al centurión mandando a buscar a Jesús. Probablemente esta mujer ni conocía a Jesús, ni sabía quién era Jesús. Y dice la palabra de Dios que el Señor vio lo que estaba pasando allí. Y miren el versículo 13, cuál fue la reacción de Jesús. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. La palabra se compadeció significa que se le conmovieron las entrañas. Él la vio y esto movió el ser de Jesús a compasión por el sufrimiento de ella. El Señor no solamente la vio, tuvo compasión, sino versículo 14, el 13 le dice a ella primero, no llores, no llores, no llores. Versículo 14, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Le devolvió su hijo a la mujer. Bueno, alguien dirá, pero algún día se volvió a morir. Sí, él se volvió a morir. Y hermanos, yo les voy a decir algo ahora muy importante. Venir a Cristo no significa que usted se toma una pastilla que es inmune a todo el sufrimiento por el resto de su vida. No. Venimos a Cristo y vamos a sufrir probablemente más. La diferencia está en que Dios está con nosotros y eso hace la diferencia. Mire cómo dice el Salmo 23, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. A los cristianos nos da el mismo virus, el mismo cáncer, las mismas calamidades. La diferencia es que Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. Por eso Él dice, yo no te desampararé aunque andes por las aguas y por el fuego no te quemará. Porque Dios está con nosotros. Y esa es la gran diferencia. El que conoce a Cristo puede pasar por el sufrimiento de una manera completamente diferente. Él es sensible al sufrimiento humano. Y eso es lo que dice este pasaje. Y aquí, providencialmente, no es una mujer que manda a buscar a Jesús. Él compasivamente actúa
hacia ella. En el primer caso, alguien oró por uno que sufría. En este caso fue un encuentro providencial que revela su compasión por el que sufre. Vamos al tercer ejemplo. Los mensajeros de Juan el Bautista. Juan estaba preso en lo que se llamaba una mazmorra. La mazmorra era un tipo de cárcel donde la persona sufría no solamente de soledad, pero también de temperaturas intensas extremas. Si había calor era un horno y si había frío era un freezer. Y Juan estaba preso ahí, sabiendo que su vida corría peligro. De hecho, Juan nunca salió entero de esa cárcel. Desgraciadamente salió en dos partes. Le cortaron la cabeza y esa cabeza la mandaron primero al lugar donde estaban reunidos, la mujer que la pidió, y luego sus discípulos vinieron y se llevaron el cuerpo. Este era el final de su vida. Y él, obviamente, estaba sufriendo. Y en medio de su sufrimiento, su conocimiento del Mesías, que era familia de él, Jesús y Juan el Bautista eran familia, y él fue el que preparó el camino del Señor. Pero en ese momento de sufrimiento, oiga bien, se le nubló su fe, se le nubló su entendimiento de Jesús. Y hermanos, esa es una de las cosas que hace el sufrimiento. El sufrimiento a veces desafía nuestra fe y nos damos cuenta de que no tenemos mucha fe. A veces el sufrimiento nos hace cuestionar el amor de Dios y la presencia de Dios con nosotros. El sufrimiento es uno de los golpes más intensos que el hombre puede padecer delante de Dios, sobre todo los creyentes. Job sufrió de una manera tal en que verdaderamente se rindió ante Dios, se quejó ante Dios, y es correcto quejarse, pero otra vez el sufrimiento es algo demandante para los hijos de Dios. Y aquí Juan el Bautista manda a uno de sus discípulos, algunos de ellos, a preguntarle a Jesús estas palabras. Versículo 19. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y eso no hizo que Jesús lo despreciara. O sea, la duda sobre la persona de Jesús no llevó que el Señor despreciara a Juan. Hermanos, si quiero una vez más referir lo que dije al principio. ¿Qué hizo Juan el Bautista? No José García. Juan el Bautista, cuando tuvo dudas sobre Jesús, fue a Jesús y le abrió su corazón. Hermanos, miren, cuando ustedes tengan dudas sobre la fe, cuando ustedes tiemblen en sus convicciones, cuando la providencia los desafíe, ¿debo seguir creyendo en este Dios? ¿Realmente existe Dios? ¿Realmente hay algo después de esta vida? ¿Realmente Dios está gobernando? ¿Verdaderamente todas las cosas obran para mi bien? ¿Vale la pena seguir sufriendo por Cristo? ¿O debería yo plantarme, como dijo otro vecino, ante esa vecina que me grita y decirle 10 cosas peores? ¿Vale la pena sufrir por Cristo? ¿Vale la pena seguir esperando en Él? Tanto tiempo que el Señor dice que vendría y no ha vuelto. ¿Vale la pena seguir esperando y sufriendo? Bueno, pues hermanos, miren, esas cosas, esas dudas y esas luchas, ¿saben lo que usted y yo tenemos que hacer? Llevárselas a Cristo. No lo vamos a asustar, Él no se va a morir de corazón, pero es necesario desnudarnos delante de Él y decirle a Él en oración lo que está pasando. Eso hizo Juan el Bautista. El Señor no los rechazó y al contrario, Él le citó las palabras de Isaías. Como ustedes saben, Juan conocía mucho a Isaías y él le citó Isaías 35:4. Decídalos de corazón apocado. Oigan, qué atinado. Esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y estas cosas el Señor les refiere para que Juan sea consolado por la Escritura. Hermanos, miren, a veces nuestros seres queridos no entienden nuestros sufrimientos, pero siempre el Señor Jesucristo entenderá nuestro dolor y nuestros sufrimientos. Él entendió claramente al centurión y la fe de él la vio. Él entendió a esa viuda que venía a sepultar a su hijo y él entendió a Juan el Bautista en esta profunda duda sobre la persona misma del Señor Jesús. Y por último, otro motivo de sufrimiento intenso es el pecado. Todo sufrimiento viene por el pecado,
Pero oiga bien, no hay mayor tormento en el alma de una persona que su propio pecado, su propia maldad. No hay mayor tormento sobre usted. No es lo que le haga a nadie. No, su propia maldad, su propio pecado. Lo que usted ha hecho mal, eso es un tormento que lo lleva mañana, tarde y noche, de madrugada y a toda hora. Eso es un verdugo. Lo que usted haya hecho mal, lo toma la conciencia y eso lo mantiene bajo presión. Y noten aquí ahora. Jesús fue a visitar a un hombre que lo invitó a su casa, Simón. Y cuando Jesús estaba sentado allí, y a mí me fascina este cuadro, mucho. Dice la palabra de Dios en el versículo 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, y eso significa que la reputación de ella era conocida como pecadora. Y la idea es una mujer probablemente prostituta, una ramera, era conocida por eso. Esa era la fama de ella, esa era la etiqueta de ella, así la gente la identificaba. Los hombres que querían una experiencia iban donde ella. Y dice aquí que esa mujer que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, escuchen esta figura, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Maravilloso cuadro de humillación y de dolor, de arrepentimiento. Lo que había pasado entre ella y Dios no lo sabemos, pero a juzgar por sus hechos, estos eran ofrendas de amor, de humillación y de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. ¿Qué hizo el fariseo? Cuestionó y murmuró contra Jesús. Si él supiera qué clase de mujer es esta, él no dejara que le tocara los pies, no dejara que se le acercara a él. Porque este hombre pensaba que Dios no recibe pecadores, pero es todo lo contrario. El Dios de la Biblia, hermanos, oigan, recibe pecadores. Pecadores bajos. Y hay veces que la gente ve el pastor o ve los líderes y dice, bueno, el pastor no ha hecho las cosas que yo he hecho. Tú no sabes lo que ha hecho el pastor. No quiero asustarlo a ustedes. Para que no salgan de aquí diciendo, oye, ¿qué habrá hecho el pastor? No, tranquilo, yo soy un pecador. Eso es lo que yo le quiero decir a usted. Usted no sabe lo que yo he hecho, pero yo soy un miserable pecador. Ahora, si fuera que antes de yo, no, todavía hoy yo caigo en pecados que me avergüenzan. Porque es la naturaleza humana. Y quiero guardar vuestro corazón. El que es de él no practica el pecado. No es que en mi vida hay un patrón, no, pero caigo en pecados porque soy un pecador que necesita la sangre de Cristo todos los días, como usted también. ¿Y saben cuál es la clave, hermanos? Miren, ir a Cristo, porque Él perdona pecadores. Él recibe a aquellos que sufren la consecuencia del peso de su pecado. Ahora, ¿por qué Jesús dijo a esta mujer, tus pecados te son perdonados? En primer lugar, para decirle al fariseo, yo perdono pecadores. Y hermanos, y eso hay que decirlo 1000 veces, Jesucristo perdona pecadores, Jesucristo perdona pecadores. Ustedes están al tanto de los escándalos de acusaciones que hay ahora ante figuras de este mundo, del cine, de esto. Es como que ahora mismo usted está mirando para todos lados y van a salir acusaciones contra muchos hombres alrededor de uno. Hermanos, a mí cuánto me gustaría acercarme a estas celebridades y decirle una sola cosa: Jesucristo recibe pecadores. Jesucristo recibe pecadores. Jesucristo recibe pecadores. Hace unos años, el golfista Tiger Woods, yo admiro el deporte y es un buen jugador, pero tuvo un problema parece de infidelidad o algo así, y eso le generó un decaimiento en su carrera y la opinión pública. Hermanos, y lo que nosotros tenemos que decirle a pecadores, y anhelaba tanto que Dios me dé una oportunidad de acercarme a una persona así para decirle, Jesucristo perdona pecadores, Jesucristo perdona pecadores. Y yo quiero que usted meta eso en su corazón y en su mente, no importa cuán grave, cuán bajo, cuán sucio, cuán frecuente, a dónde y cómo haya pecado, escuche esta palabra: Jesucristo perdona pecadores y los saca del tormento de su conciencia acusándole. Él limpia la conciencia para que el pecador viva en paz para con Dios. Jesucristo perdona y limpia pecadores.
Oh, pastor, pero eso es muy fácil. Déjenme decirles algo. Una persona que ha vivido una vida de un patrón de pecado, escuche bien. Vamos a suponer que es un hombre que ha estado mirando lo que no debe estar mirando. Viene a Cristo y Cristo lo perdona, lo limpia de toda maldad. Pero ¿saben con qué él va a tener que seguir luchando hasta que él muera? Con controlar sus ojos. Y Dios a veces permite que esa tendencia se quede ahí para mantenernos humildes. Una mujer muy buena. Lo único que ella es chismosa, pero después de todo es una persona maravillosa, ¿eh? Pero le gusta el chisme, vive por el chisme. Mire, antes de venir a Cristo es chisme. Se convierte, perfecto. Ella ahora va a tener que tener mucho cuidado con su lengua porque va a ver la tendencia a seguir chismeando. Días pasados oí un predicador hablando y me gustó tanto lo que decía ese hombre. Dice, hay personas que usted invita a su casa, le brinda su comida, usan su internet. Y no me acuerdo qué fue lo otro que dijo. La cosa es que cuando salen de su casa le murmuran la comida y le dicen que el internet era muy lento. O sea, como quiera, no hay manera de usted agradarlo. Salen de ahí como quiera, acaban. Bueno, hermanos, si ese ha sido el patrón de alguien antes, cuando venga Cristo va a tener que tener cuidado con eso. Y lo que quiero decir con esto es que nuestra vida pasada tiene consecuencias en la vida presente, aún estemos en Cristo. Pero Él nos da paz de conciencia y Él sabe que somos limpios de toda maldad y nosotros vivimos bajo esa convicción, bajo ese deleite. Yo quisiera simplemente compartir algunas palabras de aplicación final. En primer lugar, ¿por qué Dios nos deja en un mundo de sufrimiento, en un mundo de dolor y ya todo esto no termina? A veces no se ha preguntado usted, oye, ¿por qué no se acaba esto ya? ¿Por qué Cristo no viene, restaura todas las cosas? Somos libres de sufrimiento. Bueno, hermanos, la respuesta a esa yo les voy a dar. Las respuestas que ustedes han oído muchas veces de mí, que son 3 palabras. ¿Las recuerdan? Yo no sé. ¿Por qué Él no ha venido antes y ha terminado todo? Yo no sé y yo no puedo darle esa respuesta. Ahora, yo sí sé que en medio del tiempo de sufrimiento creciente del mundo en que vivimos, oh hermanos, la luz de Cristo y el Evangelio brillan cada vez más. Brillan cada vez más. Y una de las razones por las que Cristo no viene es que Él quiere completar el número de los elegidos, perfecto, y no sé qué otras cosas tenga Dios en su mente, pero yo veo claramente que la luz del Evangelio brilla más. Ahora Cristo es más precioso, ahora Cristo es más deseado. Y así como estas personas fueron y buscaron a Cristo, hoy la vida cristiana y el pueblo de Dios brilla más en las tinieblas que vivimos. Nuestros sufrimientos, hermanos, van a vivir siempre con nosotros. Sí. No hay una fórmula, no hay una protección para que no estemos en sufrimiento. Ahora, la manera en que respondamos al sufrimiento, eso hace la diferencia. Hay algo que pesa en tu alma, que te hace sufrir, que te hace sentir incómodo, incómoda. Hay algo que es como una espina en tu corazón. Tú no vas a poder sacarlo. No te quiero desanimar ni dar falsa esperanza, pero Cristo sí puede. Cristo sí puede. Y aquí lo que tú tienes que hacer. Mira lo que estas personas hicieron. Fueron a Cristo. Y a Él le dijeron lo que había en su corazón. Les comenté de esa experiencia que tuve con mi esposa. Y esta persona comenzó a gritarnos así de una manera espavorida en días pasados. Y hermanos, yo les quiero confesar algo. No me tomen a mal lo que les voy a decir. Pero esto habla de la paz en que Cristo nos preserva y nos mantiene. Escúchenme. La persona que nos ofendió es más bajita que yo. Es una mujer. Yo tengo 6 pies, 2 pulgadas, como 285 libras, dejando 5 de rejuego ahí. Yo soy cinturón negro, tercer dan de taekwondo. Yo me sé defender, yo sé dar duro, si tengo que dar duro. Y óigame bien, después que esa persona nos atropelló verbalmente, mi alma estaba temblando ansioso. ¿Por qué?
Porque esas cosas de este mundo a veces nos desubican y nos ponen en una ansiedad y en una lucha. Y digo, pero ¿de qué puede ser? ¿Saben qué? Y me recuerdo de Elías el profeta. Oiga, Elías el profeta estaba en el monte, mire, aquí parado solito. Y de este lado 450 profetas. Y estos 450 profetas clamaban a Baal y no les respondía. Y en un momento Elías dijo, pongan ahí el sacrificio, échenle agua. Y él clamó y Dios le respondió, quemó todo. Era un hombre con un poder, una unción. Él oró para que no lloviera y no llovió. Y él oró para que lloviera y llovió. Y después que él tuvo esa gran victoria, Jezabel, esa mujer perversa, le dijo a Elías, te voy a matar. Y el hombre se metió en un miedo así que no podía y se fue corriendo a un monte 40 días. Y estando allá le dijo al Señor, Señor, ya, basta, quítame mi vida. Bueno, pues hermanos, cuando esta persona habló así, yo no podía ni hablar. Porque cuando uno a veces se expone a las tinieblas de este mundo, tiembla en su alma. Y eso me enseñó, entre otras cosas, la paz en que Cristo me guarda. Que aunque yo sé defenderme, yo no soy un hombre de pelea. Para la gloria de Él. La cosa es, hermanos, que en ese temblor fui a hablar con la policía y mi esposa no se dio cuenta, yo creo, pero me temblaba la voz, dando el reporte. Y en medio de esa angustia, ese sufrimiento, pero Señor, ¿qué mundo vivimos? Me acordé, ve a Cristo, por nada estéis afanosos. Antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestras mentes, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ahí rendí mi corazón. Señor, ten misericordia y ayúdame en este momento de debilidad y de temblor, en esta ansiedad o temor. Amados, y la paz de Dios llenó mi alma hasta el día de hoy, a esta hora. Se acabó. Cristo recibe a los que sufren. Desnúdate delante de Él. No lleves tu sufrimiento, ve ante Él, ríndete y dile claro, Señor, sufro por esto, sufro por aquello, me duele aquello, tengo miedo, tengo vergüenza. Señor, ten misericordia y ayúdame. Ríndete y prueba a Cristo. Prueba a Cristo. Prueba a Cristo. Si alguien no ha creído, puede hacer lo que hizo el centurión o lo que hizo Juan. Si tú no has creído, ve, manda a alguien a Cristo que ore por ti para que tenga misericordia de ti. Tú puedes decirle a alguien, mira, mi vida está dura, lejos de Dios, ora por mí. Sé sabio, sé sabia, pero busca a Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es recordarnos que tú eres Dios. Qué bueno es recordarnos que podemos ir a Cristo, que conoce nuestra condición, nuestro sufrimiento, y Él derrama su gracia sobre nosotros. Qué bueno es recordarnos que en este mundo vamos a temblar de miedo, vamos a estar ansiosos, vamos a estar en aflicción, pero tú, oh Dios, eres el que nos guardas. Y en ti somos fuertes, en ti tenemos refugio. Que cada uno aquí pueda ir a ti y desnudarse delante de ti y decir de qué sufre, qué le pasa, qué se siente, y guste y pruebe la bondad tuya sobre su alma. Oh Dios, te lo pedimos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.